Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, el capítulo 16. Juan 6, capítulo 16. Juan 16, Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Vamos a estudiar los versículos del 6 al 15, pero para entrar un poquito en contexto, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 15. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la bendición que tenemos en tu palabra, por las promesas cumplidas, por la salvación que obtenemos también a través de ella. Porque a través de ella aprendemos de ti, te conocemos, oímos también tu voz, lo que tú quieres de tu pueblo, y buscamos obedecer, pero lo sabemos a través de tu bendita palabra. Dale tu poder a tu palabra y obra a través de ella en cada uno de nosotros y llévanos delante de tu presencia. Obra en nosotros, en nuestra vida, limpiándonos, edificándonos, haciéndonos cada día más como Cristo. Y que todo esto sea para tu gloria. Lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, en la última cena, Jesús está hablando con sus discípulos por última vez antes de
su arresto, de su muerte, su resurrección. Y empieza a hablar de varias cosas. Entonces, aquí en estos últimos capítulos del libro de Juan, vemos todo lo que él habló. Él empezó a hablar, como decía, de varias cosas y retoma lo que ya ha dicho. Es la misma plática. Lo que él hizo se dividió en capítulos, pero es la misma conversación que él tiene con ellos. Y entonces tomamos que él regresa a cosas que ya les había dicho aquí en este capítulo 16. Entonces, después de la última cena, esas últimas enseñanzas las da Jesús a sus discípulos. Les da motivos de consuelo y de esperanza, diciéndoles que Él se va a preparar un lugar en la casa de su Padre para ellos. También les hace la promesa del Espíritu Santo para que esté con ellos para siempre. Se llama el Consolador, que es alguien que anima y aconseja, que consuela. Todo esto lo vemos en el capítulo 14 del Evangelio de Juan. En el capítulo 15 les enseña, por medio de la parábola de la vid y los pámpanos, la importancia vital de permanecer unidos a Él y de esta manera tener un fruto espiritual. También les habla de la imposibilidad de tener este fruto separados de Él, y también que sin este fruto espiritual los pámpanos se secan y son echados al fuego. Ya al final del capítulo 15 empieza a hacer una advertencia a los discípulos acerca del aborrecimiento que sufrirán de parte del mundo. Y en este capítulo 16, siguiendo con esto, empieza a decirles que les dice todo esto, todas estas cosas, para que no sean tomados por sorpresa. Si empiezan a pasar estas cosas y de repente se ven en medio de una persecución feroz, y no lo sabían, no lo esperaban, pues habrían desalentado y su fe habría sufrido mucho. Lo que les ha dicho los llena de tristeza, y aquí vemos lo que él quiere explicarles en este pasaje. Les dice que les conviene que él se vaya, porque vendrá el Espíritu. Hay varias razones por las que les conviene que se vaya y que venga el Espíritu, y es lo que vemos en este pasaje. Dice el versículo 6 de Juan 16: antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Jesús les ha dicho, como ya hemos dicho desde el capítulo 14 y anteriores, también desde el 13, y en la última cena, les ha dicho que estará con ellos ya por muy poco tiempo. Les ha anunciado su muerte. Les ha anunciado también que uno de ellos lo va a traicionar. También ha predicho la negación de Pedro. Y por último, les ha hablado de la persecución que vendrá, lo que leímos al principio. Y por todas estas cosas, ellos se han llenado de tristeza. Dice el versículo 7: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Ella les había dicho que se iba a prepararse un lugar en la casa de su Padre, y que porque Él se iba, entonces ellos estarían preparados para hacer grandes cosas. Vamos un momento ahí al capítulo 14 del Evangelio de Juan para ver estas cosas que les había dicho. Vamos al versículo 12 del capítulo 14.
de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. La razón es porque él va al Padre. Les dijo que el Espíritu Santo iba a morar en ellos. Ahí vamos a leer versículos 16 y 17 de este capítulo 14. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Con su partida también recibirían conocimiento y recordarían todo lo que él había dicho. Vamos a ir al versículo 26 del capítulo 14. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. A pesar de toda la tristeza que pudieran sentir, la verdad era que claramente les convenía que él se fuera para que pudiera venir el Espíritu Santo, y como él lo llama, el Consolador. Les convenía por todas las acciones que iba a hacer, primero para consolarlos y también para ayudarlos en todo lo que hacían. Ese Consolador significa también intercesor, que es uno llamado al lado para ayudar. También significa instructor, maestro, que es el que enseña, y también tiene significado de abogado, lo que nos enseña más acerca de todo lo que el Espíritu hace entre nosotros. Para los creyentes, el hecho de que Cristo se haya ido y haya enviado al Espíritu es también lo que nos conviene, por lo que hace entre nosotros, principalmente con todo lo que tiene que ver con nuestra salvación. Regresando a nuestro capítulo 16, versículo 8 a 11. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. La primera razón por la que les conviene que venga el Espíritu es que convence al mundo de tres verdades de las que el mundo debe ser convencido para la salvación. La misión de Cristo en la tierra fue en cierto modo limitada. Hasta se puede decir que fue solamente enviado a Israel, aunque por supuesto que fue por beneficio de todos los elegidos. Pero las barreras nacionales, las fronteras de donde él estuvo en su ministerio, no pudieron quitarse hasta que Cristo fue exaltado. Y por eso el Espíritu tiene un ministerio más universal sobre toda la tierra. El Espíritu actúa en el mundo haciendo este convencimiento, testificando la validez de los hechos de los apóstoles por medio de los dones temporales que les fueron dados, precisamente para mostrar que todo lo que estaban haciendo era de parte de Dios. Y en ese tiempo
y en los siguientes, hasta ahora, convence al mundo por medio de la palabra de Dios, tanto por la palabra escrita como por la predicación de su palabra. Vamos a 2 de Timoteo 3:16. Esta palabra tiene el poder de convencimiento por la obra del Espíritu en las personas que la leen o que la escuchan. Dice 2 Timoteo 3:16: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La labor del Espíritu Santo es dar testimonio de Jesucristo junto con los apóstoles, porque los apóstoles eran testigos de la vida de Jesús, de todo lo que Él había hecho. Vamos a regresar al Evangelio de Juan, al capítulo 15, versículos 26 y 27. Dentro de lo que Jesús les estaba diciendo después de la Santa Cena, de la última cena a los discípulos. Les dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. El resultado de ese testimonio algunas veces será la salvación de las personas, otras veces el resultado será un endurecimiento de ellos para los que rechazan ese testimonio, con la consecuencia del castigo de la eterna condenación. Como Él les ha dicho aquí en el versículo 9, los va a convencer de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. La esencia del mensaje del Evangelio predicado por Jesús y los apóstoles, el mismo Evangelio que debe ser predicado hoy, es el arrepentimiento y la fe. Por eso el Espíritu convence en primer lugar de pecado. Todos los hombres han pecado desobedeciendo la ley de Dios de muchas maneras. Están corrompidos, están bajo maldición y bajo la ira de Dios por la naturaleza pecaminosa y por haber violado la ley en absoluta rebelión contra Dios. El hombre pecó desde el principio, en Adán. En el pecado estamos unidos con Adán, quien actuó no solo como nuestro representante, sino también como nuestro sustituto. Su pecado fue contado por Dios como pecado de nosotros. Nosotros pecamos en Adán, tanto como Adán pecó por nosotros. Somos culpables porque pecamos contra Dios en Adán, y después seguimos pecando por nosotros mismos. Vamos a Romanos 5:2. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado entró al mundo por Adán, pero todos los hombres son culpables en él y por ellos mismos, y esto los condena a la muerte eterna. El pecado
solamente se entiende bien a la luz de Cristo. En cuanto consideramos su persona, su obra, su clemencia, solamente entonces es que podemos ver el verdadero horror del pecado. Y vemos que rechazarlo y permanecer incrédulos ante el Evangelio es un pecado tan grande que por sí solo sirve para manifestar completamente el aspecto maligno del pecado y también la justicia perfecta que hay en nuestra condenación, en la condenación del hombre. Pero también ser convencido del pecado, de no creer en Cristo, convencerse, darse cuenta de que eso, de no creer en Cristo, es un gran pecado. Entender esto, al entender que estoy cometiendo un gran error al no creer, ya tengo un conocimiento de la verdad. Y entonces estoy preparado para recibir. Por medio de la predicación del Evangelio, el Espíritu convencerá a algunos de los que escuchen este Evangelio del pecado y los llevará a arrepentirse. Habrá un pesar genuino y una búsqueda de perdón. Vendrán a Él en busca de misericordia, como vemos que sucedió cuando Pedro predicó a los judíos en Pentecostés. Vamos al libro de Hechos, capítulo 2, versículos 36 a 39. Hechos 2, 36 a 39. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esto sigue siendo verdad hoy. Para todos los que están lejos y para todos los que el Señor llama. Además de convencernos de pecado, el Espíritu nos convence de justicia, porque Cristo ya se ha ido. Es como si Jesús dijera que mientras Él estaba aquí, podíamos ver la justicia en Él. Él era la justicia. Pero cuando ha salido de nuestra vida, es necesario que el Espíritu nos revele la justicia de Cristo. No solamente para que sepamos que hay tal justicia, sino para que sepamos que Él es nuestra justicia. Jesús es absolutamente santo y sin pecado, porque Él es Dios. Es perfectamente justo por su obediencia a la ley de Dios. Él cumplió toda la ley. Jesús siempre hizo lo que era agradable a Dios. Solamente podemos entender la justicia entendiendo la perfección de Cristo. Él es el único absolutamente perfecto, justo, sin pecado. Vamos a 1 de Pedro 2, 22 a 24.
Primera de Pedro 2, 22 a 24. Dice Pedro hablando de Jesús, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Jesús no solamente cumplió la ley perfectamente, Él cumplió con el castigo que ordena la ley sobre los transgresores de la ley. Tomó la culpa del pecado sobre Él y sufrió todo el castigo. Al hacer esto, se cumple con la justicia que demanda la ley. Cualquier ley que ordena algo, cuando alguien no la cumple, demanda un castigo, una consecuencia. Y Jesús, al hacer esto, cumple y hace que se haga la justicia. Al cumplir con esto, ya no hay nada más que la ley pueda demandar al pecador. Al pecador que se ha arrepentido y que ha puesto su fe en Cristo. El Espíritu nos convence de justicia, porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Cristo fue arrestado, llevado a juicio y condenado, pero muriendo él la muerte de un ladrón homicida, el peor de los delincuentes, juzga al príncipe de este mundo. El mundo lo rechazó y lo condenó, y en nombre de la justicia le dieron muerte. Por medio de la resurrección, el Padre mostró su aprobación sobre toda la vida de Cristo, sobre todo lo que Él hizo, y lo llevó a su lado. Fue nombrado el justo. Vamos a Hechos 3, 14. Él es el único que puede ser nombrado justo por toda su justicia perfecta, lo que hemos dicho. Aquí dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Así, el mundo es convencido de justicia, que resulta en la condenación del príncipe de este mundo, de todos los que no se arrepintieron. El convencimiento del pecado, de la corrupción del ser humano y de la justicia, del carácter santo de Dios, convencen de la necesidad de un juicio. Si Dios no juzgara, entonces no sería justo, no sería perfecto. Viene el convencimiento de que Dios debe juzgar ese pecado y esa maldad. El Espíritu convence a los hombres de que sus juicios sobre Cristo son falsos, que lo que piensan de Cristo y las razones por las que lo rechazan son consecuencia de las mentiras de Satanás, que por todos los medios
trata de destruir a Cristo y de evitar que las personas vengan a Él y que crean en Él. Él trata de apartarlos de Él. La aparente victoria de Satanás al morir Cristo resultó en su destrucción y en la liberación del poder de la muerte sobre los pecadores. Vamos a Hebreos 2, 14 y 15. La carta a los Hebreos, capítulo 2, versículos 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El juicio va a ser al final, pero en un sentido, en cuanto a la misión de Cristo, este ya se llevó a cabo. El príncipe de este mundo ya fue juzgado. Cristo fue justificado junto con los suyos, y todos los demás fueron juzgados y condenados, incluyendo al príncipe de este mundo. El Espíritu viene cuando Cristo se va. Es el otro consolador. El primer consolador, cuando estaba aquí, era Cristo. Y aunque son uno con el Padre, el Espíritu y el Hijo, no son el mismo. El Espíritu viene en lugar de Cristo y viene a morar en el creyente, como ya leímos en el capítulo 14. La presencia del Espíritu en nosotros es lo que nos garantiza que estamos unidos a Cristo y que seremos redimidos para su gloria. Vamos a Efesios 1:3. La epístola de los Efesios, capítulo 1, versículo 3. Es muy importante que notemos cómo empieza este versículo diciendo en Él. Estamos en Cristo, unidos a Cristo. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Estamos unidos a Cristo desde antes de la fundación del mundo, porque el Padre nos escogió en Cristo. Estamos unidos a Cristo como los pámpanos están unidos a la vid, y recibimos los beneficios de esta unión por medio del Espíritu, que vino para morar en nosotros. De la misma manera que pecamos en Adán, al estar unidos con él en el pecado, heredando su corrupción por ser sus descendientes, estamos unidos en Cristo por el Espíritu en nosotros. Vamos a Romanos 8, versículos del 9 al 11. Romanos 8, del 9 al 11. Mas vosotros
no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Al estar unidos a Cristo por el Espíritu, estamos unidos en su vida y en lo que Él hizo en nuestro lugar y para nuestro bien. Unidos a Él, morimos en la cruz. Fuimos sepultados en su tumba. Resucitamos con Él y nos sentamos en lugares celestiales junto con Él, cuando Él ascendió al cielo. De esta manera, Cristo es nuestro sustituto. Nosotros fuimos crucificados con Cristo. Vamos a Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificada, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando Cristo murió, nosotros morimos con Él, y en su resurrección vivimos con Él. Vamos a Romanos 6, vamos a leer del versículo 3 al 11. Vamos a poner mucha atención tratando de entender todo lo que dice estos versículos, de cómo de esta manera lo que Cristo hizo, lo hizo por nosotros y en nosotros, unidos de tal manera que nosotros pagamos en Cristo por nuestros pecados y resucitamos, fuimos redimidos en Cristo. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si moremos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si no estamos unidos a Cristo, obviamente estamos separados de Él y estamos en nuestros pecados. El Espíritu nos convence de Él y también nos convence de nuestro destino, que es la condenación.
somos salvos obedeciendo el Evangelio. Si estás en tus pecados, arrepiéntete, déjalos atrás. Has ofendido a Dios y para ser perdonado tienes que arrepentirte y creer en Jesucristo. Si no lo haces, tú tendrás que pagar por tus pecados. La salvación es una gracia de Dios, un favor no merecido, algo que no podemos obtener, ni podemos hacer nada para obtener. Lo recibimos por medio de creer, es por medio de la fe. Vamos a Efesios 2, 8 y 9. Es un regalo de Dios y lo recibimos por medio, es el medio, la fe, el canal por el que podamos recibir este regalo de Dios. Creyendo, dice Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cree ahora y ven a Cristo ahora. Confía en Él. Oye al Espíritu. Oye lo que dice y te quiere convencer. Cree en el Evangelio. Como dijo Pedro afuera del templo a los judíos. Vamos a Hechos 3, 19. Viendo los judíos el testimonio del Espíritu por medio de un milagro que acaba de hacer Pedro al sanar a una persona, y también por la palabra. Ahí está el testimonio del Espíritu para convencerlos. Y aquí es lo que les dice Pedro en Hechos 3, 19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Vamos a regresar al versículo 12 de nuestro pasaje de Juan 16. Siguiendo Jesús con lo que le está hablando a los discípulos, dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Jesús les ha dicho a sus discípulos que les conviene que venga el Espíritu, y les ha dicho lo que el Espíritu va a hacer en medio del mundo, lo que va a convencer al mundo. Y aquí les dice que hay muchas cosas que les debe decir, pero en ese momento lo que necesitaban era un fortalecimiento espiritual, un consuelo por todo lo que seguía, por todo lo que venía, empezando con el arresto de Jesús poco tiempo después. Dice el versículo 13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, por cuanto no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esta es la siguiente razón por la que les convenía que viniera el Espíritu. El Espíritu los guiaría a toda la verdad. Cristo les ha dicho muchas cosas. Les ha dicho lo posible. Todo lo que podían recibir. La limitación eran ellos mismos, que no podían ya sobrellevar toda la enseñanza. Pero para contemplar, para completar esta obra de Cristo, es necesario que Él se vaya. Ya no estará con ellos corporalmente, estará
por medio del Espíritu. El Espíritu sigue la enseñanza con la ventaja de que la obra de Cristo ya está completa. Sobre esa base, Él puede completar la enseñanza mucho más claramente. Toda la verdad a la que nos guiará el Espíritu es la revelación posterior a la partida de Cristo, que tenemos en forma escrita en el libro de los Hechos, en las epístolas, en el libro del Apocalipsis. Son la obra de Cristo, que por el Espíritu inspiró a los hombres para que lo escribieran. Vamos a segunda de Pedro 1:21. Pero siguen siendo lo mismo que enseñó Cristo, y también lo mismo que se enseñó en el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento finalmente apunta a Cristo y a la obra de Cristo. Dice segunda de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Toda la verdad es la que se nos revela por medio de Cristo. Toda la verdad que nos revela el Nuevo Testamento se centra en Cristo y nos es dicha por Cristo, incluyendo lo que se nos dice en estos libros que vinieron después de que Jesús se había ido, por el Espíritu, diciendo lo mismo que decía Cristo, lo que huyó del Padre. Vamos a Hebreos 1 y 2, que nos habla cómo en el Antiguo Testamento Dios habló primero de muchas maneras, pero después, en los últimos tiempos, en los tiempos de Cristo, solamente por Cristo. Y sabemos que la obra, lo que escribieron los apóstoles después de la partida de Cristo, es también de Cristo por medio del Espíritu. Dice Hebreos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En cuanto a nosotros, en cuanto a la Iglesia, la función del Espíritu es su presencia para ir guiando e influyendo la conciencia de cada hijo de Dios y haciéndonos entender lo que Cristo dijo e hizo en su estancia en la tierra. Al final del versículo 13 dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Lo que el Espíritu hace está estrechamente relacionado con el Padre y con el Hijo. En esencia, los tres son uno. Lo que el Espíritu oye del Padre lo dice al creyente por medio de la palabra. Nos revela las cosas profundas de Dios. Solo conocemos al Padre por medio del Espíritu. Vamos a 1 Corintios 2, versículos 10 y 11. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Tampoco Cristo habló lo que él quiso.
Cristo dijo lo que el Padre le mandó decir. Vamos a Juan capítulo 12, versículo 49. Juan 12, 49. Dice Cristo así: porque yo no he hablado de mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Que os haré saber, os hará saber las cosas que habrán de venir, hasta el final del versículo 3. Las epístolas contienen cosas que todavía no vemos. El libro de Corintios habla de la resurrección de los muertos. Tesalonicenses de la segunda venida de Cristo. Y también el libro de Apocalipsis tiene muchas cosas que han de venir. Dice los versículos 14 y 15 de Juan 16: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. La siguiente razón por la que conviene que el Espíritu viniera es porque glorificaría a Cristo. El Espíritu glorificaría a Cristo mostrando las riquezas que le fueron dadas por su Padre. El Espíritu, por medio de la palabra, muestra el poder, la santidad, la misericordia, el amor de Cristo, y lo hará manifiesto. Así glorifica el Espíritu a Cristo. Nuevamente, estas riquezas no podían darse a conocer mientras Cristo estaba en su fase de humillación, en su estado de humillación. Pero una vez exaltado, ya no hay ningún impedimento para que sean mostradas a todo el mundo. El Espíritu tomará lo que es de Cristo y acerca de todo lo que Él hizo, y es lo que nos enseña acerca de la redención, de la salvación, de todo lo que Cristo hace y que recibió del Padre, y al revelarlo Cristo es glorificado. Vamos a Mateo 11, 27. Mateo 11, 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Lo revela por medio de su Espíritu. Nos conviene tener al Consolador por todo lo que es, siendo Dios, por lo que es para nosotros, nuestro Consolador, por lo que hace o por la manera en que consuela, manifestando la verdad, convenciéndonos de la verdad, mostrándonos toda la verdad, y de esta manera glorificando a Cristo y capacitando a todos sus hijos, capacitando a su iglesia para conocer, servir y glorificar a Cristo. Vamos a ver. Señor, lo único que queremos es que seas glorificado, glorificar
tu nombre, glorificar tu persona por lo que eres, por tu justicia perfecta que hiciste para nosotros, por esa justicia que nos permite ser salvados, estar delante de nuestro Padre y estar junto contigo. Te damos gracias por todas estas cosas, por la consolación que tenemos al poner nuestros ojos en Cristo, al conocer de todo lo que hace por nosotros y porque estamos unidos por su Espíritu. Pues te damos gracias y pedimos que tú le des poder a tu palabra, que estas palabras de Jesús nos sirvan para ser edificados y acercarnos cada día más a Él. Pedimos todo para su gloria en nombre de tu Hijo Jesús.